¿Te has sentido confundido, como si hubieras pedido una señal a Dios, pero no obtuviste respuesta? Tal vez piensas que el cielo ha guardado silencio, pero ¿y si la respuesta ya fue dada y simplemente no la habías visto? En Isaías 55, 8 a 9, Dios declara: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Esta palabra no solo explica nuestro desconcierto, sino que revela una verdad profunda. Dios responde, pero lo hace a su manera, no a la nuestra. Hoy exploraremos cómo Dios ya ha hablado a tu vida, pero tus ojos espirituales estaban cerrados. Te mostraremos cómo identificar esa respuesta divina que quizás has pasado por alto. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? A veces nos preguntamos por qué Dios no responde cuando oramos. Le suplicamos, le pedimos señales, le rogamos que nos muestre el camino, pero el silencio parece interminable. Sentimos que el cielo ha cerrado sus puertas, que nuestras súplicas no atraviesan el techo de nuestra habitación. Y sin embargo, ¿qué pasaría si te dijera que Dios ya te respondió, pero que lo hizo de una forma que nunca imaginaste? ¿Qué pasaría si la respuesta no era un trueno en el cielo, ni un milagro en medio del desierto, sino un detalle cotidiano que tu corazón no supo descifrar? En el primer Rey 19, 11, 12, Elías se encuentra escondido en una cueva, quebrado, temeroso, pidiendo una respuesta directa del Señor. Espera un acto grande, algo que confirme que Dios está ahí, que no lo ha abandonado. Y entonces dice la Escritura: y he aquí el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento rompía los montes, pero el Señor no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo, apacible y delicado. Ahí estaba Dios, en el susurro, en lo imperceptible, en lo que parecía irrelevante. Esa es una de las verdades más difíciles de aceptar cuando buscamos una respuesta divina, que Dios no siempre responde como esperamos. Nuestra mente busca lo espectacular, pero el corazón de Dios se manifiesta muchas veces en lo sutil. En vez de una solución instantánea, te dio una conversación con alguien que despertó algo en ti. En vez de abrir una puerta de golpe, cerró otra para protegerte. En vez de darte un sí inmediato, te mostró una escena cotidiana que contenía la respuesta si tan solo la hubieras contemplado con ojos espirituales. Recuerdo la historia de un hombre que había estado orando por años para que Dios le mostrara cuál era su propósito de vida. Se sentía vacío, desconectado, y pedía sin cesar que Dios le hablara con claridad. Una tarde, cualquiera, fue a visitar a su madre enferma en el hospital. Mientras le servía agua, ella le dijo con voz débil: tienes un don, hijo. Siempre sabes cómo hacer sentir mejor a los demás. Dios te puso aquí para cuidar a otros. Él lo tomó como una palabra más de una madre amorosa. No lo entendió en ese momento, pero esa frase se repitió dentro de él por días, semanas, meses, hasta que se dio cuenta de que Dios ya le había hablado. No lo hizo a través de una voz audible, sino con palabras suaves, envueltas en amor, nacidas de una relación familiar. Fue entonces cuando comprendió que su propósito estaba ligado al cuidado, a la empatía, al servicio. La respuesta había estado ahí todo el tiempo, pero sus expectativas lo habían cegado. Es común que esto no suceda. Queremos que Dios hable,
con el poder del Sinaí. Pero muchas veces Él decide hablar como lo hizo con Samuel, en medio de la noche, con una voz que parecía humana. En el primer libro de Samuel, el joven Samuel escucha su nombre 3 veces, creyendo que era Elí quien lo llamaba, hasta que Elí se dio cuenta de que era Dios y le dijo: si vuelve a llamarte, responde: habla, Señor, que tu siervo escucha. Lo fascinante de esta historia no es solo que Dios habló, sino que Samuel no lo reconoció al principio. Dios no cambió su método. Samuel tuvo que aprender a afinar su oído. Así también nosotros. La respuesta ya puede haber sido dada, pero requiere entrenamiento espiritual para ser percibida. Jesús lo dijo de forma clara en Mateo 13:13. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Dios no oculta la verdad para confundirnos, sino para que aprendamos a buscarla con profundidad. La respuesta que no comprendiste ayer puede revelarse mañana si tu corazón cambia de posición. En ocasiones Dios responde a través del quebranto. En medio de la pérdida, en la temporada donde más lo cuestionamos, puede estar la voz que tanto anhelamos. El libro de Job lo deja en claro. Job perdió todo: su salud, sus bienes, sus hijos, y aún así, en Job 33, 14 a 16, se nos recuerda. Sin embargo, en una o en 2 maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. En sueño, en visión nocturna. Entonces revela al hombre su pensamiento. Dios habla, aunque muchas veces no lo entendemos porque no estamos preparados para escucharlo en ese formato. El problema no está en la ausencia de respuestas, sino en la rigidez de nuestras expectativas. Pedimos una dirección clara, pero despreciamos las señales pequeñas. Oramos por confirmación, pero ignoramos lo que nos produce paz o nos inquieta en lo más profundo. Dios puede usar un no, una demora, una pérdida, una palabra casual, una imagen en tu mente, una frase en un libro, una canción que escuchas en el momento preciso. Pero si solo estás buscando el trueno, te perderás del susurro. Jesús mismo utilizó formas inusuales para comunicar verdades eternas. En una ocasión, escupió en el suelo, hizo barro y se lo puso en los ojos a un ciego para sanarlo. Juan 9:6. ¿Por qué no simplemente declarar la sanidad con su voz como lo hizo en otras ocasiones? Porque cada respuesta de Dios está diseñada de forma específica para tocar lo más profundo del corazón del receptor. Lo que para uno es una señal clara, para otro puede pasar desapercibido. Por eso, la respuesta de Dios es personal. Y por eso muchas veces no la vemos porque esperamos que se parezca a la experiencia de otro. Hay quienes han orado por dirección financiera, esperando una transferencia inesperada o un milagro económico. Pero Dios ya les habló cuando cerró una puerta laboral que parecía prometedora, pero estaba destinada a robarles la paz. Hay quienes suplican por una pareja ideal sin saber que Dios ya dio su respuesta al permitir que esa relación anterior terminara, aunque doliera. Otros piden confirmación sobre un nuevo comienzo, sin notar que su corazón ya se llena de gozo y fuego cuando piensan en ese proyecto. Esa alegría también puede ser una respuesta. Como dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando entendemos que Dios se comunica en variedad de formas, se abre una nueva dimensión espiritual. De pronto las coincidencias dejan de ser aleatorias. Las emociones comienzan a ser brújula. Los encuentros parecen orquestados. Y la vida misma se convierte en una carta abierta de parte de Dios. Pero para llegar a ese nivel de percepción espiritual, debemos renunciar a nuestras ideas fijas. Debemos soltar la expectativa de cómo debería hablar Dios y comenzar a prestar atención a cómo ya lo está haciendo. Incluso Jesús, luego de resucitar, caminó junto a 2 discípulos rumbo a Emaús sin ser reconocido. Les habló, les explicó las Escrituras, compartió el pan.
Solo entonces, cuando partió el pan, se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Lucas 24:31. Estuvieron todo el camino junto a él, pero no lo vieron. La respuesta ya estaba con ellos, pero sus ojos estaban velados. Así nos pasa. Dios está tan cerca que no lo vemos. Ha estado hablando tanto tiempo que ya no distinguimos su voz entre el ruido cotidiano. Ha estado respondiendo en cada paso, pero nuestros ojos espirituales siguen cerrados. Por eso Jesús decía una y otra vez, el que tenga oídos, que oiga. No se refería a oídos físicos, sino a una disposición interior. No basta con tener Biblia en casa, ni con asistir a una iglesia. Se necesita un corazón atento, una conciencia despierta, un espíritu humilde que diga como Samuel, habla, Señor, que tu siervo escucha. Porque cuando te dispones así, descubres que muchas respuestas ya fueron dadas desde hace tiempo. Quizás ya tomaste decisiones que creíste hacer en soledad, pero hoy te das cuenta de que en realidad estaban guiadas. Quizás hubo momentos en los que sentiste una extraña paz cuando lo lógico era estar angustiado. Esa paz era su respuesta. Tal vez hubo puertas que se cerraron, relaciones que terminaron, oportunidades que parecían promesas y se disolvieron. Eso también fue una respuesta. A veces el no de Dios es su forma de cuidarte. A veces lo que no entendiste entonces hoy se revela como protección. Dios ya te habló, tal vez no como tú lo imaginabas, pero sí lo hizo, lo hace todos los días. En lo simple, en lo complejo, en lo inesperado, en lo cotidiano. Su voz no es solo un sonido, es una intención, una dirección, un toque en el alma que solo puedes captar cuando bajas el volumen del mundo y permites que su espíritu sea el guía. La clave está en mirar atrás y repasar tu camino. Pregúntate, ¿dónde sentí una paz sobrenatural? ¿Qué puerta se cerró que ahora agradezco? ¿Qué frase se repite en mi mente una y otra vez? ¿Qué conversación me marcó profundamente, aunque pareció insignificante? Ahí está la respuesta. Tal vez siempre estuvo, pero tus ojos espirituales recién ahora se están abriendo. Dios nunca guarda silencio eterno con un corazón que lo busca con sinceridad. Puede parecer que no responde, pero en realidad está hablando todo el tiempo. Solo que no con el lenguaje que esperas, porque su lenguaje es el del propósito. Su idioma es el del destino. Sus respuestas, aunque misteriosas, siempre llegan a tiempo, aunque no lo habías visto hasta ahora. Cuando elevamos una oración al cielo, solemos hacerlo con la certeza de que Dios nos escucha. Sabemos, por la palabra, que Él no ignora los ruegos de su pueblo. Sin embargo, en la experiencia humana se vuelve desconcertante sentir que nada ha cambiado después de orar. Pedimos dirección, suplicamos claridad, buscamos consuelo y no percibimos ninguna señal. En esa aparente ausencia de respuesta nace una de las preguntas más persistentes del alma. Si Dios realmente oyó mi oración, ¿por qué no puedo ver su respuesta? La realidad espiritual, revelada a través de las Escrituras, es que Dios sí ha escuchado cada palabra pronunciada con fe. Lo que falta no es su atención, sino nuestro discernimiento. El discernimiento espiritual no es un accesorio opcional en la vida del creyente, es una necesidad urgente. Hebreos 5:14 afirma que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por la práctica tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto revela que la comprensión de las respuestas de Dios requiere un ejercicio constante, una afinación del alma que solo se logra a través de la relación profunda con Él. La oración no es solo un canal para hablar, sino también para escuchar, interpretar y entender. Sin discernimiento, una respuesta clara puede pasar desapercibida, confundida con el ruido de nuestras emociones o con las voces del entorno.
En Jeremías 33:3, Dios hace una invitación poderosa. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta promesa no solo confirma que Él responde, sino que también anticipa que esas respuestas pueden estar ocultas. No porque Dios quiera esconderlas, sino porque el nivel de profundidad que tienen exige un corazón entrenado para percibirlas. Las cosas grandes y ocultas no se revelan con rapidez ni ligereza. Requieren quietud, humildad, disposición para escudriñar. La oración es el inicio, pero el discernimiento es el puente que nos lleva a entender lo que Dios realmente está diciendo. Jesús durante su ministerio mostró esta realidad con claridad. Enseñó en parábolas para que, aunque todos oyeran lo mismo, solo los de corazón abierto pudieran entender. En Mateo 13, 16 a 17, declara: bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. No hablaba de la capacidad física, sino de una percepción espiritual desarrollada. Muchos lo escucharon, pero pocos entendieron. Muchos lo vieron, pero no se hicieron ya. Lo mismo sucede con las respuestas divinas. Se manifiestan, pero no todos las ven. Están presentes, pero no todos las oyen. El discernimiento espiritual implica aprender a reconocer los pensamientos de Dios en medio de nuestros pensamientos humanos. Implica aprender a diferenciar entre lo que deseamos y lo que proviene verdaderamente de su voluntad. En Isaías 55, 8 a 9, Dios dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Esta distancia entre la mente humana y la mente divina hace indispensable la guía del Espíritu Santo. Solo Él puede iluminarnos para entender lo que Dios ya está comunicando. En Juan 14, 26, Jesús promete que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que Él nos ha dicho. Esta obra del Espíritu no se limita al recuerdo de versículos, sino que abarca también la interpretación correcta de las circunstancias, las impresiones del corazón y las decisiones que debemos tomar. La respuesta de Dios muchas veces llega como una convicción interior que no se puede explicar con lógica humana, pero que trae paz, confirma su palabra y alinea nuestra voluntad con la suya. Pablo escribe en 1 Corintios 2:14 que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Aquí queda claro que hay respuestas que solo pueden ser vistas desde la espiritualidad. La mente carnal busca pruebas externas, confirmaciones visibles, respuestas que coincidan con su lógica. Pero el discernimiento espiritual exige un nivel distinto. Escuchar con el alma, comprender con el espíritu y confiar aunque los sentidos no confirmen. Dios ya ha respondido, pero si estamos sintonizados con el canal equivocado, no escucharemos su voz aunque esté hablando claramente. El discernimiento no es automático, se cultiva, se fortalece a través de la obediencia, la lectura constante de la palabra, la oración silenciosa, la comunión sincera. En el primer Rey 3, Salomón pidió sabiduría y específicamente discernimiento para gobernar al pueblo de Dios. No pidió riquezas ni larga vida. Y Dios lo bendijo justamente porque supo pedir lo correcto. Esa misma sabiduría está disponible para quienes buscan conocer el corazón que el corazón debe poseer de Dios, no solo su mano. El discernimiento nace cuando ya no oramos solo por lo que queremos, sino por lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Hay ocasiones en las que pedimos una respuesta y la recibimos, pero no la entendemos porque no encaja con nuestros deseos. Entonces decidimos seguir esperando otra señal, ignorando lo que ya fue revelado. Así ocurrió con los fariseos. A pesar de tener las escrituras, de ver milagros y escuchar las enseñanzas de Jesús, no lo reconocieron.
En Juan 5:39 a 40, Jesús les dice: escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Habían leído la palabra, pero no habían discernido su significado. La verdad estaba frente a ellos, pero su corazón endurecido les impidió verla. El discernimiento requiere humildad, porque muchas veces lo que Dios responde no es lo que esperábamos. Y se necesita fe para aceptar una dirección que va en contra de nuestras preferencias. Romanos 12:2 nos instruye a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Esta renovación de la mente es esencial para discernir correctamente las respuestas divinas. Mientras nuestra mente esté contaminada por las voces del mundo, será difícil escuchar con claridad la voz de Dios. La oración que busca respuesta debe ir acompañada de silencio interior. Dios no siempre grita por encima del ruido. Muchas veces su respuesta llega en medio de la quietud. En Salmos 46:10, Dios nos dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Es en esa quietud donde la voz de Dios se vuelve más clara. Es en el silencio del alma donde se filtra la confusión y comienza la comprensión. El discernimiento espiritual también requiere tiempo. No todas las respuestas son inmediatas. Algunas se revelan con el paso de los días, cuando al mirar en retrospectiva entendemos lo que antes parecía confuso. Dios responde en su tiempo, pero también en su forma. Y muchas veces su forma incluye procesos que nos enseñan a confiar. En Lamentaciones 3:25 a 26 leemos: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. La espera es parte del discernimiento. El corazón apresurado no discierne. El alma impaciente no ve con claridad. Dios no juega con nuestras emociones. Cuando responde lo hace con propósito. Pero si no estamos alineados con su espíritu, interpretaremos mal su mensaje. La historia de Israel está llena de momentos donde el pueblo malinterpretó los tiempos, las señales y las instrucciones de Dios por falta de discernimiento. En Números 14, cuando Dios les ordenó no subir a conquistar la tierra, ellos insistieron en hacerlo y fueron derrotados. Había oración, había expectativa, pero no había discernimiento. Buscaron avanzar sin dirección y el resultado fue fracaso. Todo creyente necesita discernimiento para interpretar correctamente no solo las palabras, sino también los silencios de Dios. Porque incluso el silencio puede ser una forma de respuesta, puede ser un llamado a confiar, una invitación a madurar, una oportunidad para crecer en fe. En esos momentos, lo más sabio no es asumir que Dios no ha hablado, sino preguntarse si el corazón está listo para escuchar. Como dice Proverbios 2:2-6, si inclinas tu oído a la sabiduría y aplicas tu corazón al entendimiento, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. La oración abre el canal, el discernimiento permite recibir el contenido. Es posible orar con insistencia, pero si no hay discernimiento, las respuestas pasarán inadvertidas. El Espíritu Santo está dispuesto a revelar, pero no grita a un alma distraída. Su voz es clara, pero necesita un corazón que se haya rendido. Un corazón que no solo pide respuestas, sino que también acepta corrección, dirección y transformación. Si ya oraste, no sigas clamando como si Dios no hubiera escuchado. Pregúntate si estás dispuesto a ver lo que ya ha sido revelado. Examina si estás alineado con la palabra. Evalúa si tu mente está renovada para comprender lo espiritual.
porque es muy posible que lo que estás buscando ya ha sido dicho, solo que no lo reconociste como una respuesta. No porque Dios no haya hablado, sino porque no habías aprendido a escuchar con discernimiento. Cuando el alma clama por una señal y el cielo parece guardar silencio, el corazón tiende a inquietarse, surgen dudas, temores y preguntas que agitan la fe. La espera se vuelve pesada y los días parecen interminables. Sin embargo, en el diseño divino, la demora no es sinónimo de ausencia, ni la falta de movimiento aparente es una negación. En muchas ocasiones, la respuesta de Dios ya ha sido liberada, pero el proceso aún está en curso. Lo que tarda en llegar no es un retraso, sino una preparación. Lo que parece quietud en realidad es transformación interior. Dios no responde desde la prisa, responde desde la eternidad. Y su eternidad incluye procesos que pulen, maduran y alinean el alma con su propósito. En Eclesiastés 3:11 está escrito que Dios hizo todo hermoso en su tiempo. La belleza de una respuesta divina no se mide por su velocidad, sino por el momento exacto en el que cumple su función en el plan mayor. La impaciencia del ser humano contrasta con la paciencia divina. Mientras oramos por una puerta abierta, Dios está edificando la estructura interior que nos permitirá sostener lo que Él ya decidió entregarnos. No se trata de si Dios dijo sí o no, sino de si el corazón está listo para recibirlo. En la historia de Abraham se revela esta dinámica celestial. En Génesis 12, Dios le promete una descendencia que será grande, pero el cumplimiento de esa palabra tarda años. Abraham recibe la promesa con fe, pero el paso del tiempo lo lleva a cuestionar. En Génesis 15:2 él dice: Señor Dios, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, la duda se filtra por las grietas de la espera. Y sin embargo Dios ya había hablado. La respuesta no estaba en el silencio, sino en el proceso. No se trataba de si tendría un hijo, sino de cuándo y cómo. El retraso no era una negación, era una preparación. En ese tiempo intermedio, Dios no solo estaba cumpliendo una promesa externa, sino formando en Abraham una fe que pudiera sostener generaciones. Cuando Dios permite la espera, lo hace con propósito. Él conoce los niveles del alma que necesitan ser moldeados antes de liberar aquello que fue prometido. En Romanos 5:3-4 se revela un principio espiritual, esencial. La tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Cada etapa de este proceso es una herramienta de Dios para trabajar en lo profundo. Lo que tarda en llegar, si se enfrenta con fe, purifica el carácter, fortalece la dependencia y alinea los motivos del corazón. Dios nunca trabaja solo en el exterior. Sus respuestas siempre implican un cambio interior. A menudo creemos que estamos esperando que Dios actúe, cuando en realidad Él está esperando que nosotros cambiemos. El tiempo que transcurre entre la oración y el cumplimiento no es tiempo vacío. Es el terreno donde se cultivan virtudes que no nacen en la comodidad: humildad, mansedumbre, discernimiento, gratitud, obediencia. Estas cualidades no se desarrollan cuando todo es inmediato, sino en la forja de la demora. En el libro de Habacuc, el profeta clama a Dios pidiendo justicia, dirección y respuesta. Parece que nada sucede. Entonces en Habacuc 2:3 Dios responde: aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Esta paradoja aparente muestra la perspectiva divina. Lo que tarda para el hombre no tarda para Dios. Lo que parece estancado en la tierra está en movimiento en el cielo. El tiempo de espera no es un castigo ni una indiferencia. Es parte del diseño. Jesús mismo esperó.
El Hijo de Dios, lleno del Espíritu, creció en obediencia y sabiduría antes de iniciar su ministerio. Lucas 2:52 afirma que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. No empezó su llamado en la infancia, aunque ya era el ungido. Esperó el tiempo exacto. Y durante esos años de aparente normalidad, el Padre trabajaba en su preparación. Si el propio Cristo no evitó el tiempo de espera, ¿cómo pensar que para nosotros no es necesario? Dios forma en el secreto lo que manifestará en público. Pulsa cuerdas invisibles en el alma antes de tocar trompetas visibles en el destino. La demora tiene el poder de revelar intenciones. Cuando una petición no se cumple de inmediato, se prueba el corazón. Se manifiesta si la búsqueda es por amor a Dios o solo por el deseo de una bendición. Deuteronomio 8:2 dice que Dios llevó al pueblo de Israel por el desierto para probarlo, para saber lo que había en su corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. El desierto no fue castigo, fue escenario de revelación. En el mismo sentido, el tiempo entre una oración y su cumplimiento revela lo que verdaderamente mueve al alma. Muchos pueden tener fe para pedir, pero pocos tienen fe para esperar. Y es en esa espera donde se decide la profundidad del compromiso. La Escritura está llena de promesas cumplidas tras largos periodos de espera. David fue ungido como rey siendo joven, pero no subió al trono de inmediato. Pasó años huyendo, siendo perseguido, viviendo como fugitivo. Durante ese tiempo, Dios estaba trabajando en su carácter. Cuando finalmente llegó al trono, lo hizo con una sabiduría forjada en el quebranto y una dependencia que solo se aprende en la oscuridad. La espera no anuló la promesa, la purificó. En Isaías 41:31 encontramos una declaración que transforma la perspectiva de la demora. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La espera no es pasividad, es regeneración. Mientras se espera en Dios, las fuerzas se renuevan, la visión se eleva y el propósito se afianza. Las alas del alma no se despliegan en la prisa, sino en la quietud, expectante. Dios no está inactivo mientras oramos y esperamos. Está diseñando, ajustando, profundizando. Cuando se comprende que la demora no es ausencia de respuesta, sino un método de formación, se renueva la confianza. La desesperación cede ante la certeza de que algo está ocurriendo, aunque no sea visible. En Filipenses 1:6, Pablo expresa esta confianza. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no inicia procesos para dejarlos inconclusos. Su fidelidad no depende de nuestra percepción del tiempo, sino de su promesa eterna. La buena obra incluye la espera, porque en ella se perfecciona el carácter del que ha sido llamado. En medio del aparente silencio, Dios moldea en la demora. We stood beneath the streetlight, shadows dancing on the stone. Two hearts a little broken, trying not to feel alone. Your voice was like a memory I thought I'd left behind, soft as fading echoes drifting slowly through my mind. But something in your quiet smile pulled every truth to light, a spark I haven't felt in a long. I almost said it on the way back home, but the words got stuck in my throat. You looked at me like nothing was wrong, so I let it go. We laughed about some random thing, like we were slowly fading out. Funny
funny how we both can feel it, but never talk it out. It's always easier pretending than watching something end. We keep the peace in silence, like it's a better friend. I almost said it, but I didn't. Now it's hanging in the air. We act like nothing's different, but it's everywhere. I almost said it. They said I'd break in heavy weather, bend too far and lose my shape. Carried storms I couldn't measure, wore the damage on my face. Tried to hide the cracks and fractures, like they made me less than whole. But every line just traced the map of everywhere I've grown. I was waiting for a rest. We stopped finishing our sentences, left them hanging in the air. Used to talk till morning came, now there's nothing there. We kept trying out a habit, not because it felt the same. Two good hearts just slowly walking out of place. No explosions, no blame to assign, just a quiet change over time. I wake up tired before the day starts. Coffee cold, same loop, restart. Everybody moving like they got a map. I'm just trying not to collapse. Notifications feel like pressure. Even silence got weight now. Smiling just to look better while I'm falling through the crowd. They say you're doing fine, just keep it up, but they don't see what it costs. If this is what it takes to win, I think I'm already lost. I got a burnout halo, glowing under broken sleep. I walk these streets like they remember me. Neon signs blinking out my history. Same old cafe, same empty seat, but nothing here feels like it knows me. Phone in my hand, but I don't call back. Voices fade in the train track crack. Everybody's moving too fast. I'm stuck in a place I can't outlast it. Every corner feels like deja vu, like I've been lost here way too long. Even the silence hums your tune, but I can't tell what went wrong. This city knows my name too well, but never asked. I was broke with a dream in the ballroom. Now I'm paid, but I barely got space to move. Numbers climbing like they got a life of their own. Funny how it feels quieter when you're known. Used to pray for a check just to pay my dues. Now I'm checking my soul, got less to lose. Every dollar got a story I can't erase. Every win got a shadow I gotta face. I bought time, but I sold my nights. Chased the glow, now I miss the light. What's the worth if I lose my name in the balance sheet again? What's the cost? You want a house with quiet mornings, I want airports and open sky. We talk like we're still alive, but I see it drifting in your eyes.
Same love, different direction. Same truth, different design. We hold on out of connection, but we're not on the same line. Nobody's wrong, nobody's lying. Just two hearts not syncing right. We'll have to cover the timing of saying goodbye tonight. We're going in different directions. Your sunrise is while I'm still awake. Different clocks, same ache. I trace your name on a fogged up screen, like it might close the space between. Late night calls with a fragile line. Your laugh arrives just out of time. We talk like we're in the same room still. Even silence feels too real. Every mile says not enough, but my heart don't count like that. Love flies farther than the miles, through the dark, across the time. Every second draws the line. Back to you, back to you. Even worlds we can't align. I post a pic like I'm alright. Perfect light, perfect fake smile, but my room still feels too quiet. When the screen goes black at night, people say I look so fine, like they know what's on my mind. Double tap, don't read between lines. It's just noise to pass the time. I laugh in stories, not in real life. Feels easier to pretend. If I disappear for a while, would anybody even notice then? I got an offline smile that nobody sees but me. Online I look so alive, but that's not who I really be. I'm scrolling. You still ask me how I slept last night. Still leave tea by the counter light, but something in your voice feels far, even when you're standing right by. We talk about the weather first, like we forgot how hearts converse. Every word is soft and careful, like we're scared to make it worse. No fight, no storm, no breaking glass, just silence growing thick so fast. Two people learning how to stay while slowly drifting away. We're quietly falling apart. No thunder, no visible scars, just love turning into habit. And Ahora Él talla los contornos del propósito. En el tiempo que parece perdido, Él edifica fundamentos que sostendrán la bendición venidera. Lo que Él prometió no será entregado a un corazón incapaz de administrarlo. Por eso, antes de que llegue la manifestación, llega la preparación. Y esa preparación duele, desgasta, confronta, pero también purifica, fortalece y transforma. Es en ese crisol donde la fe se vuelve oro puro. No se debe interpretar la falta de cumplimiento inmediato como un fracaso en la oración. Daniel oró y ayunó por 21 días antes de recibir la respuesta. En Daniel 10, 12 a 13, un ángel le dice que desde el primer día en que dispuso su corazón, su oración fue oída. Pero el príncipe del reino de Persia se opuso por 21 días. Este pasaje muestra que la respuesta fue liberada de inmediato.
pero la guerra espiritual en los cielos generó una demora. El creyente muchas veces desconoce los movimientos que ocurren en lo invisible. Cree que no hay respuesta, cuando en realidad la respuesta está en camino, abriéndose paso entre obstáculos que sus ojos no pueden ver. El discernimiento maduro reconoce que el tiempo de espera no es tiempo desperdiciado, es tiempo fértil. La tierra del alma se trabaja en silencio. Las raíces de la fe se profundizan cuando no hay lluvia, pero se mantiene la esperanza. Y ese arraigo produce frutos duraderos. Santiago 1:4 exhorta a que la paciencia tenga su obra completa, para que seamos perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. La obra completa no se logra en el instante. Requiere tiempo, resistencia y confianza. El creyente que entiende esto deja de presionar al cielo por rapidez y comienza a cooperar con el proceso. En lugar de preguntar constantemente ¿cuándo?, empieza a preguntar ¿qué deseas formar en mí mientras espero? Esa actitud cambia todo. Transforma la ansiedad en fe activa y abre el alma para recibir no solo una respuesta externa, sino una renovación profunda. En ese sentido, Dios no responde solamente con hechos, responde también con formación. La oración no solo mueve la mano de Dios hacia nosotros, también mueve nuestro corazón hacia Él. Por eso muchas veces lo que pedimos no se entrega de inmediato, no porque no esté dispuesto, sino porque aún se está moldeando el recipiente que lo va a contener. Dios no se limita a conceder deseos, Él prepara instrumentos y esa preparación toma tiempo. La demora no es un vacío, es una intervención divina a nivel interior. La respuesta muchas veces ha sido dada desde el primer momento, pero el proceso que le sigue no es castigo. Es la evidencia de que Dios quiere que la promesa no solo llegue, sino que permanezca. Cuando pensamos en la voz de Dios, la asociamos instintivamente con promesas cumplidas, puertas abiertas y caminos despejados. Esperamos que el hablar divino se manifieste siempre como un sí rotundo, un impulso claro hacia adelante, una afirmación evidente de nuestras oraciones. Pero la voz de Dios no se limita a una dirección afirmativa. Dios también habla en el no. Dios también responde con el espera. Y esas respuestas, aunque incómodas para el alma humana, son tan válidas, tan amorosas y tan llenas de propósito como cualquier sí que hayamos recibido. El corazón inmaduro interpreta el no como rechazo y el espera como indiferencia. Pero en la realidad del reino ambas respuestas encierran sabiduría y protección. El no de Dios muchas veces salva de un precipicio. El espera prepara para una bendición que aún no puede ser sostenida. Ambos son manifestaciones de una voluntad perfecta que ve más allá del presente y obra en función de un plan eterno. Solo cuando aprendemos a reconocer su voz en todas sus formas, dejamos de buscar aprobación y comenzamos a buscar dirección. En Mateo 26, Jesús ora 3 veces al Padre en el huerto de Getsemaní. Su alma está angustiada, su humanidad clama, y su súplica es clara: si es posible, que pase de él aquella copa. Pero en cada ocasión se somete a una voluntad superior. No se haga mi voluntad, sino la tuya. El cielo no le responde con un escape. El Padre no cambia el curso de los acontecimientos. La respuesta fue un no. Y en ese no se manifestó el mayor acto de redención de la historia. No fue una negación por descuido, fue una afirmación de un propósito mayor. Ese silencio aparente fue una afirmación divina revestida de dolor. Y esa misma lógica se repite en nuestras vidas más veces de las que imaginamos. Hay ocasiones en las que el no es la única forma en la que Dios puede rescatarnos
de nosotros mismos. La oración elevada desde el deseo muchas veces no está alineada con la voluntad del cielo. Y cuando Dios dice no, no está negando su amor, está protegiendo nuestro destino. La palabra enseña que el corazón del hombre traza su camino, pero Jehová endereza sus pasos. No todo lo que queremos es lo que necesitamos, y no todo lo que pedimos está dentro del diseño divino para nuestra vida. Por eso, aprender a escuchar un no como respuesta válida es señal de madurez espiritual. En 2 Corintios 12, Pablo ruega 3 veces al Señor para que quite de él un aguijón. La respuesta no fue remover la aflicción, sino revelarle una gracia mayor. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esa respuesta no cumplió el deseo inmediato, pero sí lo elevó a una dimensión espiritual más profunda. A través del no, Pablo descubrió una fuerza que no habría conocido de otro modo. Y eso es lo que ocurre cuando aceptamos la voluntad de Dios más allá de nuestras preferencias. Lo que en principio parece una negación, termina revelando un conocimiento superior, una gracia activa, una revelación transformadora. El espera también es respuesta, no es una pausa indefinida ni una ausencia de dirección. Es una invitación al reposo confiado, una preparación que antecede al cumplimiento. En la narrativa bíblica, el tiempo de espera precede a cada manifestación poderosa. José tuvo sueños reveladores, pero antes de verlos cumplidos, pasó años en esclavitud y prisión. El pueblo de Israel clamó por liberación, pero pasó generaciones en Egipto antes de ver al libertador. Incluso la venida del Mesías fue precedida por siglos de profecías y silencio. La espera no es abandono, es gestación, es trabajo invisible, es la misericordia divina, moldeando corazones que aún no están listos. Aceptar el espera requiere una fe que no exige evidencias inmediatas. Implica confiar en que Dios está obrando, aunque el entorno no lo refleje. Implica rendirse a una cronología superior, donde el tiempo no está definido por el reloj humano, sino por los tiempos del Espíritu. Salmos 27, 14 dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Esa espera no es pasiva, es activa en febrero. Es expectante, es reverente. Se sustenta no en lo que se ve, sino en quien se espera. Muchas veces las respuestas que consideramos como silencios de Dios fueron en realidad no, disfrazados de amor o espera envueltos en sabiduría. Pero nuestra impaciencia, nuestra rigidez, nuestra tendencia a buscar solo afirmación, nos impide reconocer la voz divina cuando se expresa en formas que incomodan nuestra carne. Y por esa razón, muchos siguen orando sin descanso, creyendo que no han sido escuchados, cuando en realidad ya hubo una respuesta clara, pero fue descartada por no coincidir con su deseo. En la historia del joven rico, narrada en los evangelios, Jesús le dice exactamente lo que debe hacer para heredar la vida eterna. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. La respuesta fue directa, clara, reveladora, pero no fue lo que el joven esperaba o deseaba. Y por eso se fue triste. Dios habló, pero el corazón no estaba dispuesto a aceptar el contenido de la respuesta, no porque la voz divina no se haya manifestado, sino porque el alma humana no la quiso recibir. La sabiduría espiritual se manifiesta cuando se entiende que la voz de Dios no siempre confirma nuestras intenciones, sino que transforma nuestras direcciones. Dios no responde para complacernos, responde para formarnos. Y en ese proceso, el no y el espera
se vuelven herramientas necesarias, parte indispensable del lenguaje del cielo. Cuando se aprende a recibir esas respuestas con gratitud, el alma se libera de la frustración y entra en una paz que no depende del resultado, sino de la comunión. El sí puede darnos alegría inmediata, pero es en el no donde se forja la obediencia y en el espera donde se manifiesta la perseverancia. Ambas son columnas del carácter cristiano. Ambas son necesarias para sostener el peso de la gloria futura. Por eso, ignorar estas respuestas o resistirlas solo prolonga procesos, retrasa propósitos y desvía el enfoque. No se trata solo de orar, sino de escuchar con madurez, con reverencia, con disposición. Jesús enseñó que todo árbol bueno da buen fruto, y el fruto se conoce por su permanencia. Cuando el alma no acepta el no, produce fruto amargo. Cuando no acepta el espera, genera frustración. Pero cuando reconoce que todo lo que proviene de Dios, sea cual sea su forma, está impregnado de verdad, amor y propósito, entonces florece la paciencia, brota la humildad y se afianza la dependencia. La palabra no enseña que toda oración será respondida con un sí. Enseña que toda oración será respondida conforme a su voluntad, y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero perfecta no significa complaciente. Significa completa, intencional, redentora. En Romanos 8:28 está escrito que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Eso incluye las cosas que entendemos y las que no, las que celebramos y las que lamentamos, los sí, los no y los espera. Una fe que solo se sostiene con afirmación inmediata es una fe inmadura. La madurez espiritual se manifiesta cuando se puede alabar en medio de la espera y obedecer frente a un no. Cuando el alma se somete a la soberanía divina en lugar de exigir resultados inmediatos. En Hebreos 11, el capítulo de los héroes de la fe, se menciona a muchos que recibieron promesas, pero también a muchos que murieron sin verlas cumplidas y aún así fueron aprobados por su fe. Porque la fe verdadera no se mide por lo que recibe, sino por lo que persevera. Dios no necesita justificar sus respuestas para que sean verdaderas. Su fidelidad no depende de nuestro entendimiento. Él sigue siendo bueno cuando dice no. Sigue siendo justo cuando dice espera. Y sigue siendo Dios cuando decide que el silencio es más provechoso que una palabra. Comprender esto no solo libera al alma del peso de la frustración, sino que abre una dimensión más profunda de comunión. Una comunión que ya no depende de lo que se obtiene, sino de lo que se revela. Porque cuando el creyente entiende que cada respuesta, sea cual sea su forma, es un acto de amor, entonces comienza a vivir no desde la expectativa, sino desde la confianza. Dios ya te habló. Tal vez no fue el sí que esperabas. Tal vez la respuesta fue un cierre inesperado, una puerta que no se abrió, un camino que no prosperó. Pero eso también es voz divina, eso también es respuesta. Eso también es dirección. Y mientras sigas esperando una confirmación distinta, seguirás ignorando la sabiduría que ya fue entregada. El alma que aprende a ver a Dios en todo no necesita explicaciones, porque ha aprendido a vivir desde la rendición. La búsqueda de una respuesta divina muchas veces lleva al creyente a mirar hacia el cielo, a preguntar con insistencia, a esperar una voz, una señal, una confirmación que rompa el silencio. Sin embargo, hay ocasiones en las que la respuesta no está suspendida en el aire, ni escrita en las circunstancias, ni oculta en el tiempo. Está ya revelada, abierta, viva, a la espera de ser encontrada. La Biblia no es solo un libro de consuelo, es un depósito de respuestas. Contiene dirección, corrección, instrucción y propósito. Dios ya ha hablado. Y muchas de las preguntas que se formulan a diario tienen respuesta en las páginas de su palabra. En 2 Timoteo 3:16-17 se declara que toda la Escritura es inspirada por Dios
y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este pasaje no deja margen a la duda. Todo lo necesario para la formación espiritual, toda la sabiduría para caminar en rectitud y toda la instrucción para discernir el bien y el mal, ya ha sido provisto. No se trata de buscar nuevas palabras cuando ya se ha dado una revelación completa. Se trata de escudriñar, de meditar, de permitir que la luz de la palabra penetre hasta lo más profundo del alma y revele la respuesta que parecía ausente. La Escritura no es estática, es dinámica, activa, transformadora. En Hebreos 4:12 se afirma que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí se revela una función doble. La palabra no solo instruye externamente, sino que también expone internamente. Muchas veces la respuesta no está en el exterior, sino en una corrección del interior. Y es precisamente la Escritura la que tiene el poder de traer esa claridad. Preguntas como, ¿qué debo hacer? ¿Por qué no se abre esta puerta? ¿Por qué no tengo paz? Encuentran su eco en la Biblia, que no da explicaciones abstractas, sino principios eternos. Jesús en su ministerio usó constantemente las Escrituras para responder a las preguntas que le hacían. No improvisaba, no filosofaba, citaba la palabra. En el desierto, cuando fue tentado por el enemigo, su respuesta fue siempre: escrito está. No buscó una nueva revelación para defenderse. Usó lo que ya estaba revelado. Esa es la clave que muchos ignoran. En lugar de buscar lo que está por decirse, se debe mirar lo que ya fue dicho. Y si ya fue dicho, entonces la fe no debe aferrarse a la expectativa de una nueva voz, sino a la obediencia frente a lo que ya fue ordenado. La mayoría de los conflictos espirituales nacen no de una falta de respuesta, sino de una resistencia a lo que ya ha sido revelado. La palabra enseña sobre perdón, sobre dirección, sobre relaciones, sobre obediencia, sobre fe, sobre pureza, sobre humildad. Pero muchas veces, al buscar una respuesta, el corazón desea algo distinto a lo que la Biblia establece. Se pide una nueva señal, una palabra directa, una confirmación celestial, cuando ya se ha dejado por escrito la voluntad de Dios en ese asunto. Por eso Jesús dijo en Juan 8:31-32, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La permanencia en la palabra abre el camino a la verdad, y la verdad trae la libertad que tanto se anhela. En los Salmos se exalta continuamente el valor de la Escritura. En el Salmo 119, 105 se declara: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa lámpara no se apaga, esa luz no se extingue, pero si los ojos están cerrados no hay forma de verla. Si el corazón está inclinado a otros deseos, esa luz parecerá tenue. La Escritura no falla, pero debe ser leída con fe, entendida con humildad y obedecida con determinación. La falta de respuesta muchas veces está en la falta de atención. Dios ya habló, pero no se ha escuchado porque no se ha leído con el espíritu correcto. El creyente que vive desconectado de la palabra está expuesto a la confusión, a la manipulación y al engaño. En cambio, quien habita en la palabra tiene discernimiento, fortaleza y dirección. En Josué 1:8, Dios le dice al líder del pueblo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él.
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La prosperidad espiritual no nace de la ansiedad por nuevas respuestas, sino del compromiso con lo que ya fue dicho. La Biblia no solo informa, transforma, no solo responde, confronta, y en esa confrontación nace la verdadera claridad. Muchos oran por dirección sin saber que la dirección está en los principios bíblicos ya revelados. La palabra establece el carácter de Dios, su voluntad moral, sus estándares eternos. Si se busca dirección sin recurrir a la Escritura, se corre el riesgo de construir decisiones sobre emociones y no sobre verdad. El corazón es engañoso, como lo afirma Jeremías 17:9, pero la palabra es inmutable. El alma puede fluctuar, pero la Escritura permanece. Por eso, quien busca una respuesta duradera debe recurrir a la fuente segura. La voz de Dios no contradice su palabra. Toda impresión espiritual, toda dirección interior, toda señal externa debe ser filtrada a través de la Escritura. Si lo que se percibe no concuerda con lo escrito, no proviene del Espíritu Santo. Dios no se contradice, no cambia de parecer, no evoluciona según los tiempos. Su palabra es eterna. En Mateo 24:35 Jesús declara: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esa permanencia es la garantía de que todo lo que se necesita saber para vivir una vida en comunión con Él ya ha sido comunicado. El deseo de una respuesta audible o sobrenatural muchas veces es legítimo, pero debe ir acompañado de la disposición a obedecer lo que ya ha sido revelado. Porque si no hay voluntad para obedecer la Escritura, no habrá claridad para entender ninguna otra forma de respuesta. Dios no habla para entretener, habla para transformar. Y su palabra escrita es la expresión más accesible, directa y completa de su voluntad. No hay revelación más alta que aquella que ha sido sellada en las Escrituras por el mismo Espíritu que hoy habita en cada creyente. El alma que ignora la Biblia queda expuesta a los vaivenes de la duda, pero el que vive en la palabra encuentra estabilidad. En Salmos 1, 2, 3 se describe al justo como aquel que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Esa estabilidad es fruto de la meditación constante. No basta con leer, hay que interiorizar, reflexionar, permitir que el texto se convierta en vida. Y en ese proceso, muchas respuestas que parecían lejanas comienzan a brillar con claridad. Cuando la palabra se vuelve el fundamento, el alma deja de depender de señales externas. Aprende a confiar en la dirección interna que el Espíritu da a través del texto. Aprende a reconocer patrones, principios, advertencias. Comienza a ver la vida desde una perspectiva bíblica, y eso cambia todo. Las decisiones dejan de ser reacciones y se convierten en actos de obediencia. Las dudas ceden ante la convicción y la incertidumbre se transforma en paz, porque se camina conforme a lo que ya ha sido escrito. No hay búsqueda espiritual que pueda tener fruto si se ignora la palabra. No hay oración que tenga sentido si no está anclada en la Escritura. No hay crecimiento que sea genuino si no está nutrido por el pan diario de la Biblia. Jesús lo dijo en Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa palabra sigue saliendo cada vez que se abre la Biblia con un corazón dispuesto. No se necesita una voz nueva, se necesita reverencia por la voz que ya fue dada. Dios ya habló
Y lo hizo de forma extensa, precisa, eterna. Lo que se busca con tanto anhelo muchas veces ya fue dicho con claridad. Solo que no se ha leído, no se ha meditado, no se ha obedecido. La respuesta no está lejos. Está al alcance del corazón que se humilla, que abre la Escritura con temor santo y que se somete a lo que encuentra. Porque ahí, entre líneas inspiradas por el Espíritu, está la respuesta que parecía ausente. Y al encontrarla, el alma no solo se orienta, se transforma. Muchos claman por una gran revelación, un giro decisivo, una palabra poderosa que lo transforme todo. Sin embargo, en el diseño de Dios, las respuestas más profundas no siempre vienen en forma de grandes declaraciones, sino escondidas en pequeñas instrucciones. Lo que parece insignificante a los ojos humanos puede ser la llave que abre el siguiente nivel del propósito divino. La obediencia en lo pequeño es la prueba de madurez espiritual y también la medida de preparación para lo mayor. Dios no entrega grandes asignaciones a corazones que desprecian las señales sencillas. La fidelidad comienza en lo mínimo y desde ahí se edifica lo eterno. En Lucas 16:10 Jesús enseña: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Esta afirmación revela un principio espiritual ineludible. La forma en la que respondemos a lo pequeño define nuestra capacidad de cargar con lo grande. No es falta de respuesta, es un examen de obediencia. En la historia de Naamán, general del ejército sirio, la instrucción divina llegó envuelta en simplicidad. En 2 Reyes 5 se relata cómo el profeta Eliseo ni siquiera lo recibe en persona, sino que envía a Sibro a decirle que se lave 7 veces en el río Jordán. Naamán esperaba un gesto grandioso, una ceremonia que coincidiera con su posición, pero la respuesta de Dios fue directa y sin adornos. Al principio se resistió, porque no parecía acorde con su expectativa. Solo cuando decidió obedecer esa indicación humilde, su cuerpo fue sanado. Dios ya había respondido, pero la clave no estaba en la forma de la respuesta, sino en su disposición a obedecerla. Así opera también en la vida de cada creyente. La oración sincera es muchas veces respondida con una instrucción concreta. Perdona, suelta, da, espera, detente, comienza. Pero si la mente busca algo espectacular, pasará por alto el mandato. Si el corazón no está dispuesto a obedecer, sin entender, no avanzará. La revelación siguiente no se entrega hasta que se haya cumplido la anterior. En Hechos 8, el Espíritu le dice a Felipe que se acerque al carro del etíope. No le explica por qué, no le da el plan completo, solo una frase. Felipe obedece y ese acto sencillo lo coloca en el centro de una poderosa conversión. Quien desprecia lo pequeño no está preparado para recibir lo eterno. El mismo Jesús, siendo Dios, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En Filipenses 2:8 se revela que esa obediencia no fue genérica, sino concreta, paso a paso, desde lo más básico hasta el sacrificio mayor. Cada acto de obediencia construyó el camino hacia la exaltación. Y ese mismo patrón se repite en todos aquellos que son llamados a cumplir un propósito mayor. Hay quienes piden dirección, pero cuando la reciben en forma de una orden simple, deciden esperar algo más elaborado. Sin saberlo, rechazan la llave que abriría la puerta que tanto anhelan. Es en lo cotidiano donde Dios muchas veces esconde la respuesta. Es en el servicio callado, en la renuncia discreta, en el paso que parece mínimo, donde se prueba la madurez y se revela la disposición verdadera. Dios no da instrucciones al azar. Cada palabra suya lleva
un propósito. Cada pequeño acto de obediencia revela una apertura del corazón. Y cuando el corazón obedece sin reservas, el cielo responde sin medida. Dios ya habló, pero si el alma no está dispuesta a obedecer lo que parece sencillo, no se le entregará lo que es profundo. Porque no se trata solo de recibir respuestas, sino de demostrar que se puede caminar según ella. La fe no es completa sin obediencia. Y la obediencia verdadera comienza en lo pequeño. Quien honra lo mínimo demuestra que está listo para lo eterno. Y en esa fidelidad silenciosa se encuentra la voz que abre el camino hacia lo que ha sido prometido desde siempre. Hay momentos en los que no se trata de buscar nuevas respuestas, sino de despertar a una nueva forma de ver. Tal vez no era el cielo el que estaba en silencio, sino tus sentidos los que estaban dormidos. Porque cuando el alma se alinea con la voluntad de Dios, incluso el silencio habla, incluso el cierre de una puerta tiene voz, incluso una estación aparentemente estéril produce fruto invisible. La respuesta ya está ahí, no solo como una información, sino como una transformación que comienza cuando decides ver con ojos renovados. Dios no se esconde, Él se revela a los que están dispuestos a ver más allá de lo obvio. Y cuando decides dejar de preguntar ¿dónde está mi respuesta? Y comienzas a declarar quiero ver como tú ves, todo cambia. Lo que parecía confuso toma forma. Lo que parecía perdido encuentra sentido. No porque la respuesta cambió, sino porque ahora tu espíritu está despierto. Tal vez la respuesta de Dios no era una frase, sino un proceso. No era un mensaje audible, sino un cambio interno. Y ahora lo sabes. No es que no te habló, es que ahora por fin aprendiste a escuchar.